Hola amigos, somos estudiantes de la carrera de medicina y les hablaremos sobre trastornos de la conducta alimentaria. Entre ellos es importante mencionar a la anorexia nerviosa. Esta se define por una grave pérdida de peso que está derivada de una restricción voluntaria de la ingesta. Esto es por la preocupación excesiva y patológica por mantener un determinado aspecto físico y también peso, y que va en contra de todos los consejos médicos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la prevalencia a año es muy baja en la población en general. Apenas se puede observar un caso por cada 100.000 habitantes, y asciende en el grupo de máximo riesgo, que son las chicas adolescentes, hasta un 0,4%. El 95% de los casos son mujeres. La edad de inicio más frecuente es a los 15 años. Aumentan los casos prepuberales y masculinos, y es claramente más frecuente en los países desarrollados. En cuanto a la etiología, tenemos que los factores que influyen son factores psicológicos y factores culturales. Los factores psicológicos suelen aparecer en familias competitivas, orientadas al éxito, con relaciones algo rígidas y que se desenvuelven en la desaparición de los límites entre generaciones. Madres que visten y se comportan como sus hijas. Son personas con miedo a la pérdida del control, suelen ser muy responsables y eficaces en sus estudios, introvertidas con dificultad para establecer relaciones, sobre todo sexuales. Entre los factores culturales tenemos que el principal es la búsqueda del estereotipo social del éxito femenino, que es exclusivo de mujeres, es poco frecuente en culturas no occidentales. Habitualmente son mujeres con profesiones que tienen la necesidad de mantener un peso bajo, bailarinas, modelos, deportistas o relacionadas con la estética. En cuanto a la clínica, tenemos que la anorexia suele iniciarse en lo que es la pubertad. Es raro que esta se presente en personas mayores de 25 años, en la época de los cambios físicos sexualmente diferenciadores. Se vive de forma traumática, puesto que frecuentemente va a existir un exceso de peso en la niñez o una preocupación excesiva de la madre por la alimentación. No es raro de que haya un precipitante, como comentarios críticos sobre el cuerpo de la persona. Primero se debe reducir lo que es la ingesta de alimentos calóricos y después los alimentos de cualquier tipo. Pasan mucho tiempo pensando en la comida que elaborados para los demás con un intenso miedo a engordar. Se provocan el vómito tras cualquier exceso y no es raro que del 30 al 50% de los casos presenten episodios bulímicos, que son atrancones que llevan a cabo en secreto, seguido esto de conductas compensadoras como es el ayuno, ejercicio, vómitos y laxantes. Además minimizan el hambre al momento de comer, aumentan su ejercicio físico y se preocupan por determinadas zonas del cuerpo como son los senos, los glúteos, el abdomen. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que la restricción de la ingesta con repercusión nutricional y pérdida de peso en adultos se considera con un IMC menor de 17.5 o un peso inferior al 85% de lo esperable en la población infanto-juvenil. El miedo intenso a ganar peso o convertirse en un obeso está acompañado de comportamientos dirigidos a la pérdida de peso, estando incluso por debajo de lo que es el peso normal. La alteración de la percepción del peso y la silueta corporal con negación del peligro que comportará el bajo peso corporal. Anteriormente se consideraba que lo que es la menorrea de más o igual de 3 meses consecutivos como un criterio clínico para lo que es el diagnóstico de la anorexia nerviosa, pero ya no es necesario que este se considere. Existe también una conducta de negociación de lo que es la existencia de la enfermedad, pues los pacientes no reconocen el problema que tienen ni su familia suelen forzar la actuación médica. El tratamiento de la anorexia nerviosa va dirigido en recuperar lo que es la nutrición de la paciente.
Aquí se basa también en lo que es normalizar el peso o revertir las consecuencias de esta enfermedad, como son revertir la amenorrea y también mejorar las condiciones distorsionadas que tiene la paciente, ya sea sobre su imagen corporal o autoestima. Aquí, respecto al tratamiento, lo vamos a dividir en dos, lo que es la psicoterapia y la farmacoterapia. La psicoterapia se puede usar lo que es la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar y la terapia de apoyo. Por otro lado, la farmacoterapia va a ser menos frecuente y poco eficaz y puede usarse antidepresivos, pero solo en caso de que la paciente tenga depresión o bulimias asociadas. El otro tipo de trastorno alimenticio tenemos la bulimia nerviosa. Este trastorno destaca lo que es la impulsividad en relación con la comida, ya sean atracones que van dirigidos a evitar lo que es el aumento de pesos. También aquí respecto a la epidemiología, las conductas bulímicas aisladas son muy frecuentes. Aparecen de forma puntual hasta un 40% de lo que son en las estudiantes universitarias. El síndrome bulímico completo, este es menos habitual. Aquí aparece del 1 al 1,5% en las jóvenes, sin embargo es 3 veces más frecuente en la anorexia. Las conductas bulímicas y purgativas, la menor pérdida de peso y también lo que es la ausencia de amenorrea va a dificultar lo que es el diagnóstico. Otro dato importante respecto a la epidemiología es que va a afectar más a las mujeres y las mujeres mayores de 20 años. En cuanto a los factores etiológicos de la bulimia nerviosa, tenemos a los factores culturales. Este juega un papel importante porque al tener en cuenta la presión social y cultural por exaltar la figura delgada como modelo de felicidad y éxito, lo cual puede actuar como factor desencadenante y de perpetuación de las conductas bulímicas. También tenemos la historia personal o familiar de sobrepeso, historia de abuso sexual en la infancia y el patrón familiar desestructurado. En cuanto a la clínica, el rasgo fundamental son los atracones bulímicos, que son los episodios de ingesta voraz de alimento de corta duración y con sensación de pérdida de control, que se siguen de conductas compensadoras que a su vez pueden ser no purgantes, como es el ayuno o el ejercicio, o purgantes como los vómitos y el uso de laxantes o de diuréticos. También existe una preocupación por el peso y por la imagen corporal, con un miedo patológico a engordar. En cuanto a las complicaciones físicas, tenemos trastornos hidroelectrolíticos como la hipopotasemia, hiponatremia, hipocloremia y la alcalosis metabólica. También trastornos digestivos como la pérdida del esmalte dentario y caries, al igual que la esofagitis. Y también la presencia de callosidades en el dorso de la mano al introducir para provocar el vómito, lo que es conocido como el signo de Russell. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos en primer lugar los atracones. Estos son al menos una vez por semana durante 3 meses para ser diagnosticado. También tenemos conductas compensatorias inapropiadas para no ganar peso, como es el vómito, el uso de laxantes, diuréticos, también enemas u otros fármacos, el ejercicio excesivo y el ayuno. La evaluación personal es exageradamente influida por el peso y la silueta corporal, es decir, todo su diario vivir se basa en esto. El tratamiento tenemos primero la terapia cognitivo-conductual. Esta va a ser eficaz y con una mejor respuesta que en la anorexia. También tenemos la educación y el control nutricional y van a ser útiles los ERS como la fluoxetina en dosis altas.
En tanto al pronóstico, en el manual CTO nos dice que la bulimia es un trastorno crónico con curso oscilante, por lo que en los periodos de mejoría los pacientes pueden seguir manifestando síntomas. En principio, tiene mejor pronóstico que la anorexia. La gravedad depende de las secuelas de las conductas purgativas y de su asociación con otros trastornos psiquiátricos, sobre todo con el trastorno límite de la personalidad. En tanto, Amir nos dice que tiende a la cronicidad y es fluctuante con periodos de normalidad y recaídas frecuentes. Los periodos de remisión superiores a un año se asocian a mejor pronóstico. En general es mejor que en la anorexia. Ahora les vamos a hablar sobre otros trastornos alimenticios. Tenemos a los trastornos cualitativos, en el cual tenemos a la pica, también llamada alotrofagia, ingesta persistente de al menos un mes de duración de sustancias nutritivas como pelo, tierra, tiza. Es frecuente en el retraso mental. Hay quien atribuye algunos casos a un déficit de oligoelementos. También tenemos la rumiación, también llamado mericismo, regurgitación y remasticación de los alimentos, que dura más de un mes, en ausencia de trastorno digestivo que lo justifique. Produce malnutrición y retraso del crecimiento. También se asocia con el retraso mental. Se suele producir entre los 3 y los 12 meses, pero en cualquier caso debe aparecer antes de los 6 años. Y su tratamiento se pueden utilizar técnicas de biofeedback, hacer al paciente consciente del problema para evitar la rumiación de forma voluntaria. En los niños pequeños se debe realizar refuerzo positivo de las conductas alimentarias correctas. Los trastornos cuantitativos. El trastorno por ingesta en atracones. Se producen atracones de comida con pérdida de control y malestar posterior, pero no hay conductas compensatorias. Provoca obesidad y se observa en el 30% de las personas en programas de adelgazamiento, sobre todo mujeres. El tratamiento se basa sobre todo en la psicoterapia cognitivo-conductual. Los fármacos que reducen los atracones en la bulimia nerviosa también pueden ayudar aquí. Aquí se pueden observar tres factores asociados que se muestran en pantalla. Trastorno por evitación o restricción de la ingesta alimentaria en la niñez. Este es el fracaso persistente para cumplir las necesidades nutritivas y energéticas. Y también está asociado a los siguientes factores. Por lo general, son niños que rechazan la comida sin causa justificada. Suele relacionarse con la interacción padres-niño y supone numerosos ingresos pediátricos por falta de ganancia de peso. En adultos, el mismo comportamiento suele deberse a trastornos psiquiátricos como la depresión, la anorexia, la esquizofrenia y el trastorno obsesivo. En cuanto al síndrome de ingesta nocturna de alimentos, aquí los pacientes manifiestan que tienen que volver a comer después de haber cenado con normalidad o incluso que se levantan por la noche para comer. Son plenamente conscientes de ello y lo recuerdan perfectamente por la mañana. Esto no es como en el trastorno de alimentación durante el sueño, que es una forma de sonambulismo que se asocia a la ingesta a la conducta de deambulación y del que no se tiene recuerdo por la mañana, es algo inconsciente. Mientras que la potomanía es la ingesta excesiva de líquidos que puede verse en esquizofrénicos, en trastornos de la personalidad y también presentan riesgo de intoxicación acuosa e hiponatremia y se plantea también problemas de diagnóstico diferencial con la diabetes insípida. Eso es todo, muchas gracias.